Bien, hermanos, pasamos entonces en esta semana con este estudio de las clases de membresía. En esta ocasión vamos a entrar en lo que serían 3 sesiones donde vamos a estar estudiando lo que es nuestra constitución del Tabernáculo Metropolitano. Vamos a ver la naturaleza de lo que es nuestra constitución, la membresía y conducta. Eso se va a hacer el encabezado mayor. Bueno, hoy no, va a notar también que no vamos a dialogar mucho en la escritura, pero igual está ahí. Tal vez puede parecer un poquito más técnico lo que vamos a cubrir, pero si en el momento alguien tiene una pregunta, sabe que con mucho gusto usted levanta la mano y rápido vamos a atenderlo. Bueno, definición. Una constitución eclesiástica es un documento fundamental que establece la naturaleza, propósito y doctrina y estructura del gobierno de una iglesia. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es eso, porque hay personas que no entienden o pueden pensar, hermano, es que ese documento no es importante porque eso solamente tiene que ver con el estado de la Florida o el país que usted viva. Bueno, no necesariamente. Yo diría que aun si un país no le fuera a requerir una iglesia tener una constitución, yo creo que la constitución es importante tenerla de todas formas porque ella está rigiendo lo que vemos aquí. Dice que establece la naturaleza, el propósito, doctrina y estructura de gobierno. En lo que es la doctrina, nosotros obviamente tenemos una confesión de fe de Londres, de la segunda edición de 1689, así que la Constitución no va a ser exhaustiva en lo que es la teología que nosotros creemos, aunque sí va a estar aludiendo y apuntando a nuestra teología, porque todo nuestro proceso bíblico de cómo corremos una iglesia, cómo elegimos pastores, diáconos, el proceso de lo que es la disciplina eclesiástica viene de la Escritura. Así que vamos a tener muchas referencias bíblicas. Continuamos entonces. ¿Por qué es esencial para el funcionamiento de una congregación organizada? Entonces, cuando hablamos de la constitución, ¿por qué es esencial para el funcionamiento de una congregación organizada? Note que puse esta expresión, congregación organizada. Entienda algo, es posible tener una iglesia vibrante, saludable. Bueno, Dios está salvando personas de derecha, izquierda, del norte, del sur, del este, del oeste, pero puede ser que esa iglesia, aunque es el cuerpo de Cristo, pero no es organizada hasta que no tiene sus oficiales. Entonces, los oficiales serían los dos oficios instituidos por el Señor Jesucristo, que es lo que nosotros entendemos que sería la oficina pastoral y lo que es el diácono. Entonces, ¿por qué es esencial para que funcione una iglesia organizada, una constitución? Número 1, hermano Guido, léame ahí en voz alta, por favor. Define la identidad y misión de la iglesia, articulando claramente sus creencias doctrinales, valores y visión. Esto proporciona unidad y dirección. Correcto. Creo que es sencillo lo que está diciendo eso. Déjame ver aquí si, hermano Elías, usted puede darme el segundo, por favor. Hermano Elías. Fíjate, no te escucho, Elías. Tienes que quitarle el mute. Déjame ver aquí. Ahí. Ok, dice así. Detalla los requisitos y responsabilidades de la membresía, así como Como el proceso. así como el proceso. No aparece la pantalla. ¿Será que es muy... No. Perdóname. Y ahí. Mejor, ¿no? Detalla los requisitos y responsabilidades de la membresía, así como los procesos del disciplinar y exclusión. Ajá. Esto Protege no sé. la integridad de la iglesia. Exacto. Perfecto, gracias. Entonces vemos ahí, 1, define quiénes somos y nuestra misión. Y lo hace de una forma articulada, expresando nuestra doctrina, expresando nuestros valores y expresando nuestra visión. Eso es lo que da dirección.
Entienda bien, si la iglesia va a estar organizada, tiene que tener una dirección y tiene que ser clara. ¿Usted se acuerda en el Antiguo Testamento cuando el Señor le dice al profeta que escriba la visión? Hazla clara. Si no es clara, nadie la va a seguir. Debe ser clara. La institución nos ayuda a tener claridad. Hermano Guido, adelante. Una vez estuve en una clase y me gustó la frase que utilizó el hermano Jorge Alfredo. Yo creo que han escuchado de él. Él dijo, es un organismo organizado. Correcto. Si no está organizado, para de ser organismo. Eso es correcto. Continuamos entonces el 3 y el 4. Génesis, léeme el 3, por favor. Sí, cómo no. Establece la estructura del liderazgo, incluyendo las clasificaciones, deberes y procesos de selección de pastores y diáconos. Esto asegura un gobierno bíblico y previene abusos de autoridad. Amén. Así que una constitución también no solamente define, ¿verdad? Vimos y detalla los requisitos y responsabilidades de la membresía, sino que ahora nos da una estructura de liderazgo, y nos da las calificaciones, los deberes, el proceso de selección de los dos oficiales que son los pastores y los diáconos. Número 4, especifica políticas clave con respecto a los sacramentos, reuniones, votaciones y enmiendas a la Constitución misma. Esto fomenta el orden y el consenso. Julián, adelante. Sí, yo tenía una pregunta sobre la número 3. Yo pensé que ¿sabes? La estructura del liderazgo venía por pastores, diáconos y luego ancianos. ¿O estoy totalmente loco? No está. Muy buena pregunta. Yo diría, y no hemos hablado mucho de esto, en otra clase lo había enseñado cuando enseñamos lo que es el oficio pastoral, un anciano, un pastor, un obispo, son palabras intercambiables para definir lo mismo. O sea, no son. Okay. Así que cuando escuches pastor, es pastor. Cuando escuches anciano, no es un viejito. Aunque Sisto se está poniendo viejito, pero no es, no es eso, no es eso. Estamos hablando de anciano, una persona que tiene experiencia, conocimiento. Y si usted habla de obispo, ¿verdad? Eso también, pues, está hablando de un pastor. Así que no sé si eso te ayuda. Ah, bueno, sí, era más que todo porque yo pensé que oficiales estaban esos 3, pero no, ya me quedó claro. Perfecto. Génesis, te había hecho, levantaste la manita, Génesis. Sí, yo tenía una curiosidad. En este aspecto, ¿qué pasa cuando todos los que van a la iglesia se vuelven miembros? Bueno, nada, que el cuerpo crece, el organismo está más organizado. Oh, ok. Porque entonces, si tenemos personas que se hacen miembros, entonces son parte oficial de lo que es la familia de Cristo. Entonces, en ese aspecto, pues nada, eso es decir que tenemos más miembros de una familia que está creciendo. Por ejemplo, cuando Oh, ok. tú tengas 5 hijos más, significa que tu familia sigue siendo una familia, pero es más grande. Ok. Puede ser, muy bien. Continuamos entonces. Número 5. Aborda asuntos prácticos como la administración de bienes, el proceso de disolución. Esto promueve la mayordomía y previene conflictos legales. La Constitución también tiene que hablar sobre los temas legales. En resumen, una Constitución provee los parámetros espirituales y operativos necesarios para que una iglesia funcione decentemente y en orden. Más tarde, Amén. Primera de Corintios 14:40. También codifica una forma de gobierno bíblico y un entendimiento compartido que une y protege a la congregación. ¿Escuchó eso bien? Dice que une y protege a la congregación, Amén. no al pastor. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el pastor, cuantos pastores tenga una iglesia, todos los pastores son también ovejas. Entonces, las ovejas son parte de la membresía. Entonces, una constitución obviamente une a esa iglesia y protege a esa iglesia
de que algún día cualquier pastor o cualquier persona le dé un ataque loco y se invente cosas que no son bíblicas y que no están estipuladas en la Constitución que todos acordamos a seguir. Entonces, nos protege nuestra función como una entidad que existe, como ese organismo organizado. Continuamos entonces. Vamos entonces a entrar a el primer título primero, que es de nuestra naturaleza. Aquí voy a tratar de avanzar un poquito, así que si tiene preguntas, como lo han hecho siempre, por favor levante la mano, que estamos más que gozosos de contestar. Título primero de nuestra naturaleza, artículo 1. Vamos a ver varios artículos y cada artículo nos va a detallar ciertos aspectos. El nombre de esta institución religiosa sin fines de lucro es Iglesia Tabernáculo Metropolitano Orlando. Así que ese es el aspecto. Artículo número 2, el propósito. Recuerde que ya yo le dije lo que es una constitución, ahora usted lo va a ver de una forma práctica. ¿Ok? El propósito de esta iglesia es el de glorificar a Dios de las Sagradas Escrituras a través de la promoción de su adoración, la evangelización de los pecadores, la edificación de los santos, la extensión del reino a todas las naciones, la defensa de la fe una vez dada a los santos. Amén. Amén. El propósito de nuestra iglesia. Amén. Artículo número 3, la doctrina. La Biblia es nuestra autoridad final y la única regla infalible y verdadera de todo conocimiento. Fe, Amén. justicia, salvadores. Pero reconociendo la necesidad de sistematizar las enseñanzas de la Escritura, de modo que podamos declarar comprensivamente las doctrinas contenidas en ella, afirmamos que nuestra doctrina se expresa de forma general en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Amén. La misma, no como norma de autoridad, sino como una ayuda a la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en justicia. La iglesia dice hermano Lester, correcto. Amén. Note que no estamos dando todos los detalles de la confesión, pero estamos diciendo cuál es nuestra doctrina. Y apunta al recurso. Eso es importante. Artículo número 4. La filiación. Reconocemos que no hay autoridad eclesiástica, sínodos, concilios, denominaciones, convenciones. ¿Por qué hacemos esa declaración? Porque nosotros no somos presbiterianos. Nosotros creemos que la autoridad eclesiástica es el organismo como tal. Entonces, adición a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, eso no hay nada adicional a eso. Él es la cabeza de la iglesia y él quien dirige los asuntos de la congregación a través de los pastores. Los pastores deben de ser escogidos y ordenados de acuerdo con los preceptos de las Sagradas Escrituras. Nuestra iglesia es autónoma, pero esto no impide que como parte de la Iglesia Universal tengamos relaciones fraternales y de cooperación con otras iglesias, sobre todo con aquellas que nos une la doctrina, la práctica eclesiástica y la providencia de Dios. Amén. Es importante dar esa claridad. Continuamos entonces, aquí, requisitos para la membresía. Entonces aquí vamos a definir cómo es que una persona, quién califica, quién no califica. Miren lo que dice, solamente la persona que reúna los requisitos siguientes podrá ser miembro de esta iglesia. Expresar un entendimiento claro de las verdades bíblicas del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que usted pueda obviamente compartir y explicar qué es el Evangelio. ¿Cómo es que una persona puede ser salva? No estamos esperando un artículo escolástico con un PhD. No. El Evangelio es algo sencillo, coherente, que hasta un niño lo puede entender. Número 2, declarar arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mostrar una vida transformada por el poder de Cristo. No todo el mundo la vida va a transformar o va a cambiar de la misma forma. Todo el mundo es diferente. Pero sí podemos ver una diferencia entre alguien que es cristiano y no era cristiano. Hay unas diferencias claras. Continuamos viendo los requisitos. Haber sido bautizado bíblicamente luego de una profesión de fe responsable. Mire esa palabrita clave que pusimos ahí, responsable. Hay personas que hacen profesión de fe, pero no es responsable.
Sí, yo pues obviamente me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Cristo. Jesucristo es mi Señor, pero usted vive de una forma que niega su profesión. No es una responsabilidad como usted está viviendo. Por ejemplo, este verso de Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entendemos que las personas que fueron bautizadas son estas personas que han hecho una profesión de fe. Y esta gente sabía lo que estaban perdiendo. No era como hoy que todo el mundo acepta a Cristo, hace una oración mágica, lo tira en una piscina y lo bautizan. No, la persona que hacía o era bautizado bíblicamente, esa profesión de fe, sabía que iba a perder lo que tenía si era judío. Era excomunicado de su familia, de su negocio, de su trabajo. Si era un joven que se iba a casar, ya no se va a casar con la muchachita porque lo van a votar. Los padres de ella no van a permitirse. Que estamos hablando que alguien que ha sacado cuenta de lo que va a costar ser cristiano. La persona que no entiende eso. Continuamos. Ser mayor de 18 años de edad. Puse este verso de Hechos 5:14. A los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Por qué estamos hablando de 18 años de edad? Le voy a explicar de una forma sencilla. Número uno, cuando si usted tiene un hijo, una hija, no es que no puede ser cristiano, no es eso. Es que cuando hablamos de asuntos legales, usualmente, por lo menos en los Estados Unidos, 18 años es la edad de lo que es la edad mayor. Si la iglesia tiene que ejecutar disciplina eclesiástica, es un poco difícil tener autoridad sobre un menor de edad que está debajo de otra persona y de su autoridad paternal. Entonces, por razones legales y aún por lo que es el voz y la voto, es que una persona por lo menos pueda ser mayor de edad. Que viva con sus padres, amén, pero es mayor de edad. Esa persona entonces tiene voz y voto. Ahora, en nuestra iglesia, hablando de eso, no tenemos problema de que si Dios obviamente salva a nuestros hijos o salva a uno de sus hijos, nosotros no tenemos problema en bautizarlo. Pero lo que sí queremos aclarar es que para poder ser miembro y tener voz y voto, requerimos que tenga 18 años por las razones que estamos presentando. Amén. Un aspecto de prudencia, dice el hermano Lester, y estoy de acuerdo. Continuamos. Artículo 6. Recibimiento de nuevos miembros. Toda persona que desee ser miembro de esta iglesia debe dirigirse a los pastores y solicitar en forma escrita ser entrevistado por ellos. Durante la entrevista, los pastores tratarán de determinar si el solicitante reúne los requisitos expresados en el artículo 5, que lo leímos ahora. Si el solicitante es o ha sido miembro de otra iglesia, se hará gestión especial para determinar su testimonio en la misma y el motivo de la salida. Eso es claro. ¿Por qué? Bueno, porque hay casos de las personas que se van de una iglesia por berrinche, por problema, por pelea, mal testimonio. Nosotros pues queremos ser fieles a Cristo y a su iglesia y no meramente recibir a alguien porque entra por la puerta y tiene un buen testimonio y te vomita toda la confesión de fe. Eso no impresiona. Siempre es bueno tener claridad. Continuamos. A discreción de los pastores podrá ser enviada a esa iglesia una carta de indagación para esos fines. Si los pastores consideran que el solicitante reúne los requerimientos para ser miembro, ellos lo anunciarán a la congregación en una reunión regular de la iglesia. Nosotros tratamos de vernos trimestralmente. Este domingo pasado tuvimos una reunión. A partir de ese momento se dará un tiempo no menor de 15 días para objeciones o preguntas que puedan surgir de cualquier miembro con respecto a la conducta o doctrina del solicitante. Las objeciones serán tratadas en privado. Los pastores podrían posponer la recepción de una persona hasta que pueda ser hecha una investigación correcta con respecto a las objeciones que al juicio de ellos sean suficientemente serias. Si en un tiempo prudente, no menor de 15 días, no surge objeción alguna que los pastores consideran válida, o habiendo sido resueltas las objeciones presentadas, la persona será públicamente recibida en la membresía durante una reunión regular de la iglesia. Artículo 7. Tipos de membresía. Así que en nuestra iglesia hay diferentes tipos de membresía. La enseñanza general de la Escritura muestra la necesidad de una membresía delimitada, donde cada miembro forme parte vital del cuerpo. Miembros regulares sería el primer tipo de membresía. Serán considerados miembros regulares todos los que sean recibidos en la membresía de la iglesia
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 6. Los que no estén bajo disciplina correctiva de esta iglesia, los que estén comprometidos activamente. Esa palabra es clave, hermano. Activamente. Usted no sabe cómo es que al principio alguien tiene, muchacho, está que creció alas y vuela y todo, es súper, ultra comprometido, ultra espiritual, y gloria a Dios por eso. Pero cuando pasa el tiempo, una de las primeras cosas que usualmente vamos a ver es la actividad de una persona coherente a su membresía. Comprometidos activamente con la vida de la iglesia, asistencia a sus reuniones, involucración en sus ministerios y sustento económico a sus necesidades. 2, cuando hablamos de tipos de membresía, miembros temporales pueden ser recibidos por un periodo limitado de tiempo. En la membresía todo, aquí, sobre la misma base y de la misma manera que los miembros que tienen residencia permanente en nuestra área local. Si una persona es miembro de una iglesia en su lugar de residencia permanente y su residencia en nuestra área local, será por menos de 4 años. No necesita renunciar a la membresía de su iglesia de origen, será considerada miembro temporal entre vosotros, gozando de todos los derechos y privilegios de la membresía regular, incluyendo su voz, pero excluyendo su voto en las reuniones administrativas. Cuando esta persona termine aquí su temporada y se mude fuera del área, será reintegrada automáticamente a su iglesia local, cesando así su membresía en esta iglesia. ¿Por qué nosotros decidimos esto, incluimos esto? Permítame explicarlo. Número 1, nosotros vivimos en una ciudad donde aquí hay un montón de estudiantes universitarios. Y aquí hay muchos casos, muchachos y muchachas que Dios traerá a esta iglesia que vienen de otros lugares. Y entendemos que no es necesario que ellos dejen su membresía ya para estar aquí, si aquí lo que van a estar son 4 o 5 años. Y si Dios quiere que se queden, se quedan. Pero si Dios quiere que regresen, no pierden nada. Al contrario, tienen otro cuerpo eclesiástico que puede ayudarlos en su caminar con el Señor. Continuamos. Tercer tipo de membresía, miembros asociados. Cuando miembros regulares se muden de nuestra localidad y no puedan encontrar otra iglesia local a la que ellos puedan conscientemente unirse, podrán a solicitud de ellos ser retenidos como miembros asociados de esta iglesia. Estas personas deben mantener una comunicación regular con la iglesia a fin de mantener la membresía. Sin embargo, ellos serán estimulados a buscar diligentemente una iglesia a la cual puedan unirse en otro lugar. A un miembro asociado no le será permitido presentar propuestas ni votar en las reuniones de negocios de la iglesia. A discreción de los pastores, la membresía asociada puede también concederse a inválidos, obreros cristianos en labores de apoyo y otros que tengan relación con la iglesia en circunstancias extraordinarias. Así que, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Tratamos de ser muy sencillo, muy directo. Muy bien, continuamos. Artículo 8. Estamos claros. Muy bien. Artículo 8. La conducta que se requiere de los miembros. Hermano Guido, adelante. Mi esposo tiene una pregunta. Pastor, ¿cómo haría yo en mi caso si el pastor Salvador no me quisiera dar mi carta de recomendación? Bueno, eso, recuerda que todos estos casos son caso por caso. Así que cuando lleguemos a ese puente lo vamos a cruzar juntos. Amén. Vamos, nosotros vamos poco a poco. Julián, adelante. Una preguntita así más que todo desde el desconocimiento. Porque uno solo puede manejar, por así decirlo, una membresía con cada iglesia? ¿Se ve mal tener 2 membresías? El problema es, te voy a dar un ejemplo bien extravagante. Eso es como decir que tú tienes 2 esposas. Qué fuerte. ¿Verdad? Cumplir con una y cumplir con la otra. O sea, es más, la Biblia dice que tú no puedes tener 2 señores. O sirves a uno y aborreces al otro. No es, yo entiendo el espíritu de la pregunta. El problema es que para poder estar activamente sirviendo y comprometido en 2 iglesias es difícil.
sea, prácticamente no funciona. Ahora es posible, yo he visto casos muy raros, no raros, malos, pero únicos, donde, por ejemplo, hay hermanos que viven en el norte y cuando hace mucho frío se vienen al sur. Entonces están 6 meses del año acá, 6 meses del año en otro lugar. En casos así que son muy particulares, está difícil porque ellos pueden ser parte de nuestra iglesia, pero yo no creo que son miembros de nuestra iglesia porque ellos tienen una iglesia donde pertenecen. Y obviamente yo no soy nadie para juzgar su conciencia, si ellos obviamente pueden ser que lo hacen por razones de salud, no pueden pasar mucho tiempo en el frío. Hay muchas razones, pero volvemos al caso, como decía Indira, la pregunta de ella, eso lo bregamos caso por caso. La pregunta es, y espero entonces que cuando llegue, hermana Mayra, ajá. Eso lo leemos cuando tengamos nuestra entrevista. Cuando nosotros nos sentemos, la hermana Mayra saca una carta así, mira, una cosita, es un periódico de grande. Ella tiene su carta de referencia, hermano. Eso parece que viene el rey de allá, de Gran Bretaña. Una cosa increíble, muchachos. Tiene hasta dibujos y todo. ¿Sabrá qué mapa tiene ese papel? Así que, no, pero cuando lleguemos a nuestro tiempo de entrevista con cada uno de ustedes, pues entonces todo eso lo podemos hablar a una pregunta que nos habían presentado. Ok, muy bien, continuamos entonces. Artículo, ¿por qué número vamos? 8. Seguimos. De lo que se requiere, piedad corporativa, puesto que la iglesia está representada en las escrituras como un cuerpo formado de muchos miembros, cada uno con su función particular, velando por la salud y protección de todos. Y tenemos unos versos para sostener eso. Esta iglesia espera que cada uno de sus miembros luche por el bien de todo el cuerpo. Continuamos. Los miembros deben tratar activamente de familiarizarse con los demás. Eso yo creo que es más que obvio. Hermano, el día que usted vaya a una iglesia donde la gente no quiera familiarizarse con usted y usted no quiera familiarizarse, usted no entendió el cuerpo de una familia. La iglesia es la familia de la fe. Es importante nosotros conocernos, de manera que puedan orar mejor los unos por los otros y ayudarse materialmente si fuere necesario. Los miembros deben hablar mal de otros hermanos y mantener en estricta confidencia todos los asuntos privados que solo conciernen a la iglesia y no discutirlos con personas que no pertenezcan a la congregación. Hay personas que hay que recordarle con mucho amor, aprenda a ser una persona que tiene discreción. Amén. Tenga discreción. Lo que no es para otros no se le da a otros, es discreción. Por eso cuando nosotros tenemos reuniones de miembros y muchos de ustedes están presentes, pues no los incluimos porque no son miembros todavía y queremos ser respetuosos a los procesos que estamos pasando. Continuamos. Los miembros deben asistir a todas las reuniones regulares semanales, las reuniones de negocio y también cualquier reunión especial que sea convocada, a menos que se encuentren providencialmente impedidos por causa de enfermedad, accidente u otra circunstancia justificada. Así que eso yo creo que también es claro. Continuamos. Se espera que todo el que pasa a ser miembro de la iglesia reconozca y se someta a sus autoridades y acepte el ejercicio de la supervisión pastoral en su vida. Me da gracia que se tiene que incluir esto. Pero hay personas que tienen problemas con esto y yo no sé por qué. Porque es bueno decir el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Sí, pero Jehová activamente no le está pastoreando aquí. Usted necesita un pastor que lo esté pastoreando, que lo ore por usted, que con amor lo confronte cuando se está volviendo loquito, loquita, ¿verdad? Que venga a venir a ayudarle, a motivarle. O sea, yo necesito que el pastor Sixto haga eso conmigo, porque hay semanas que estoy insoportable. Le tengo que ir al pastor para que me ayude, para que saque el arpa, ¿verdad? Proverbial y comience a tocármela, para que se me vayan los malos espíritus. Va a pasar, a todo el mundo le va a pasar, a mí me pasa también, por eso es bueno ser pastoreado. Continuamos, dado que se enseña claramente en las escrituras que los cristianos deben mantener económicamente la obra del Señor por ofrendas sistemáticas,
y proporcionales hechas a través de la iglesia local, se espera que todos los miembros de esta iglesia se conformen a esta regla de escrituras. El diezmar no se impone al pueblo de Dios como carga, pero sí se enseña que es una expresión de adoración a Dios y como un patrón bíblico básico al cual pudieran añadirse ofrendas y dádivas de un acuerdo con las posibilidades y la disposición del corazón de cada uno. Nosotros Amén. creemos que una persona una persona puede diezmar, pero entendemos obviamente que es un lugar de comienzo, porque al que mucho se le da, mucho se le requiere, y eso no es solamente un concepto, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad bíblica, teológica, sino de nuestros bienes. Ahora, lo que yo no puedo hacer, y la Biblia no creo que hace un caso, es que yo voy a imponerle a alguien algo, como se ha visto en muchas iglesias. Yo creo que el pastor de una iglesia tiene autoridad hasta donde la palabra de Dios lo cubra. Sí. Si la palabra no cubre esa parte, entonces los pastores no tienen cero autoridad. Es importante que la gente lo entienda. Y yo no tengo problema de admitir eso. Continuamos. Conducta que se requiere de los miembros. Segundo, piedad personal. Cada miembro de esta iglesia se le exige rendir en su vida diaria obediencia a todos los preceptos morales establecidos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Su andar sea digno del Señor. El buen nombre y la palabra del Señor no sean blasfemados. Continuamos con la piedad personal. Que el nombre de la iglesia no sea dañado. La iglesia también espera que sus miembros anden personalmente con el Señor, haciendo uso de los medios privados y públicos de gracia, como son cuáles: la lectura diaria y meditación de la Biblia, la oración regular, tanto privada como familiar. Continuamos en la piedad personal, la oración regular, tanto privada como familiar, la comunión espiritual con el resto del cuerpo. Hermano, eso pasa los martes y los domingos. Y bíblicamente, el domingo es un día declarado por Dios. Por ejemplo, el miércoles hay personas que a veces no pueden llegar porque trabajan. No hay problema. Pero el domingo, el día de descanso es un mandamiento que implica moralidad. Entonces, entendemos que el domingo, si fuera un día regulado, decretado por el domingo, el miércoles pues nos reunimos para animarnos los unos con los otros. Pero hay que entender que en sí nosotros debemos estar con cuanto más podamos para animarnos los unos a los otros. Continuamos. La reverencia, guardar el día del Señor el domingo, que es lo que estoy hablando. Un autoexamen periódico y santo, conducido en oración por la norma de la palabra de Dios. Recuerden que nosotros tomamos la Santa Cena todos los domingos. ¿Por qué? Porque queremos ser especiales y no. Es porque entendemos que la Santa Cena es un medio de gracia. Usted no solamente ora una vez a la semana. Si usted llega a hacer eso, hay que orar por usted y ayudarle a que entienda que eso no es así. Es un medio de gracia y si no practicamos el medio de gracia, nos vamos a desgraciar. Entonces nadie quiere eso, literalmente. Así que entendemos que ese autoexamen periódico debería ser semanalmente. Obsérvese cómo usted está antes de llegar a la iglesia, cuando está manejando. Piense, Señor, ayúdame. ¿A qué área tengo que...? No espera hasta que lleguemos a la Santa Cena. Está bien hacerlo ahí. Pero debemos estar trabajando y prepararnos para el día del Señor. Continuando con la piedad personal. Si Dios no ha prohibido o condenado una práctica en su palabra, un cristiano está en libertad de participar de ella y no debe prohibirle a otra persona participar de la misma. Sin embargo, el ejercicio de la libertad cristiana debe en todo momento estar gobernado por el sincero deseo de caminar en el temor de Dios y de glorificarle en todas las cosas. El cuidado amoroso por las conciencias de los hermanos más débiles. La compasión por los espiritualmente perdidos, el ardoroso cuidado por la salud de su propia alma. Esto lo damos porque aunque hay libertades que nosotros podemos ejercer, pero a veces hay que recordar, ¿verdad?, de que hay ciertos aspectos, porque es una libertad legítima. Nosotros tenemos la opción de parar de ejercerla. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Estos son marcadores que nos ayudan a pensar, si yo hago esto, ¿voy a causar en este momento a alguien pecar? Bueno, si esa persona le es pecado, no lo haga. Yo tuve una conversación con alguien hace unas 2 semanas atrás con esta situación. Esta persona en compartir
creo que vio a unos hermanos, a mi persona envueltos, estamos creo que tomando vino y tenía creo que un cigarro o algo así. Esta persona no sabía, y le soy honesto, yo aquí no tengo que esconder nada, yo a esta persona le pedí perdón. Cuando yo me acuerdo de esta situación, yo nunca indagué a esa persona para ver si eso es algo que le ofendía a su conciencia. Entonces, al yo no recordar eso, una metida de pata de uno, ¿qué pasa? Esa persona se ofendió, sintió obviamente ese aspecto, ¿verdad? Donde pues fue ofendida esta persona y obviamente nosotros no queremos que nadie sea ofendido en nuestro compartir cristiano y por eso entonces pusimos ahí el cuidado amoroso por las conciencias de los hermanos más débiles. Un hermano más débil no es otra categoría de cristiano, todos somos iguales y hay que considerarnos los unos a los otros. Amén. Familiar. Génesis, adelante. Y yo tenía una pequeña duda sobre eso que usted acaba de decir, porque en mi opinión lo veo injusto que suavicemos la palabra del Señor hacia un hermano que está, sabes, como struggling con algo. ¿Mm? Entonces no sé si se tendría como algo un poco más de énfasis en eso. Cuando, eso lo que me estás diciendo es, cuando dices suavizar, explícame a qué te refieres con esa expresión. Sí, porque como usted había dicho, o sea, pues tener un poco de consideración con la conciencia de que si lo podemos ofender o no, pero en mi opinión también hay que tener como que conciencia que la palabra de Dios ofende a mucha gente. ¿Mm? Sí, yo diría que la diferencia, si vamos a comparar, por ejemplo, la escritura, el evangelio, versus una libertad cristiana, tiene razón, la palabra de Dios va a ofender, pero la ofensa de la palabra de Dios es una que sana, es una que salva. La práctica de una libertad personal no necesariamente tiene el mismo efecto y por eso es que nosotros entendemos que en muchos casos, cuando sea necesario, nosotros entonces debemos considerar si algo así, nosotros podemos preguntar de antemano, hermano, ¿usted le molestaría si yo me tomo este vaso de vino? Sí, hermano, pues yo no me lo voy a tomar, porque a mí no me importa más el vino que tener la amistad de este hermano y la... Y, no, No correcto, se le... hermana Mayra, que es posible que una persona que vea eso puede ser que estén pensando, este hermano está mal, este hermano muchacho está más perdido que el perdido, y no es necesariamente el caso. Yo le hacía una vez un comentario a una persona que tuvo una situación similar, y esta persona es una persona que tiene mucha conciencia de la salud, y yo le decía a esta persona, si yo invito a cualquier cristiano a tomarse un litro de Coca-Cola, nadie me va a pelear, nadie. Pero la Coca-Cola funciona para eliminar los polos de la batería de un carro y para quitar el aspecto, ¿verdad?, de cualquier rumbre. O sea, eso es algo que es malísimo, pero como es normalmente aceptado, nadie lo ofende. ¿Eh? Pero claro, nosotros debemos de buscar el bienestar de todos. Si yo entiendo que puedo evitar que alguien vaya a ser ofendido o vaya a tropezar en su fe, vaya a violar su conciencia. Si tú violas tu conciencia, pecas delante de Dios. Pues yo estoy esa persona potencialmente pecar en contra, pues yo no quiero hacer eso, hermano Guido. Hermano, la cuestión de Génesis, porque tú sabes, o sea, tengo tiempo ya hablando con ella y comprendo lo que ella dice. Lo que quiero darle a entender un poquito a Génesis, me gustaría también que siempre me preguntara para darle un poquito más claridad. No es que yo sepa más que nuestro hermano Nazario o algo, pero en el contexto que ella lo Sí, está preguntando, en el contexto que ella lo está preguntando, sé de qué quiere ella hablar. El detalle está, Génesis, es que gracias a la misericordia, el amor y la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros, estamos conociendo lo que son las verdaderas iglesias y lo que es la verdadera comunión entre hermanos. La responsabilidad, de hecho, esto que nosotros estamos leyendo hoy está abriendo un entendimiento, nos está dando una luz muy hermosa a lo que es un una verdadera familia cristiana. Hasta yo estoy quedando así como atónito de ver que nosotros como hermanos
debemos conocernos los unos a los otros para saber dónde fallamos o dónde no estamos fallando, dónde nos podemos apoyar o dónde nos podemos exhortar. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que no podemos tratar de igual manera que tratamos a nuestros hermanos en Cristo previamente ya conocidos, previamente ya hemos pactado esto que se está haciendo en estos momentos de pertenecer a una membresía eclesiástica. No los podemos tratar igual que se pueda tratar a una persona que apenas está teniendo luz en las escrituras. Nos vamos a conseguir con un choque totalmente diferente. Las personas que no tienen este conocimiento literalmente son las que más nos critican y literalmente son las que más nos juzgan. Y como dijo el pastor allí, tenemos que tener cuidado, pero lamentándolo mucho, no conocemos a todo el mundo para saber qué le molesta al uno o al otro. Y no todos son miembros de la iglesia. Y es fuerte, es verdad, bastante fuerte. Me sucedía en el pasado fuertemente. Veía a una persona y lo veía hacer cosas, decía, pero es que esto no es de un cristiano, no es de un creyente. Y gracias a todo esto que he venido leyendo y que he venido escuchando aquí en la iglesia Tabernáculo Metropolitano, y aparte, por supuesto, lo que he venido escuchando, que he sido un poquito diligente en buscar el conocimiento, he comprendido que el verdadero cristianismo es el reflejo de Cristo en nuestras vidas, cómo vivió Cristo en su vida, cómo ministró el evangelio en su vida y cómo nosotros debemos ser conformados a ese ministerio, a esa vida de Cristo. Gracias, hermano Guido. Así que yo espero que eso dé claridad. Y si algún día tiene alguna pregunta, por favor, con mucho gozo y alegría, déjeme saber, ya que por lo menos para nosotros, recuerde algo, nosotros somos las únicas personas en la faz de la tierra porque tenemos a Cristo, que tenemos la libertad de no ser esclavos de nada. Amén. La libertad cristiana muestra eso. Cuando algo pasa de ser una libertad cristiana y yo me convierto en un idólatra, es que yo tengo que tener eso y eso me controla. Entonces ahí entonces donde uno tiene que siempre estar, mantenerse en los medios de gracia, servir al Señor y tener un buen rendimiento de cuenta con los hermanos. Porque hay que puede decir, diga, hermano Edgar, como que no, usted como que ese botellito, ¿verdad? De vino, como que siempre está ahí, y no necesariamente es malo, pero es bueno preguntar. Es bueno preguntar y ver cómo una persona está. Y le soy honesto, eso fue un ejemplo, no es real. Yo en casa, para que me conozcan bien, como único usualmente yo tomo algo así, es con ustedes, si los hermanos están. Yo usualmente yo de estar solo en casa o con mi esposa, yo sería lo que llaman en inglés un social drinker, es lo que llaman en inglés. Así que usualmente es con hermanos y de una forma balanceada, porque vuelvo y digo, nosotros no somos esclavos de nada, nosotros somos esclavos de Cristo. Hermano Sergio, adelante. Que nos va a hablar con las señas, está practicando el don de señas, entonces. Ahora sí. Adelante. Ahora sí ya. Nada, pastor, lo que nosotros siempre hemos pensado acerca de ese tema, creo que es también un poco lógico, es que en ese caso puede que haya personas que estén teniendo problemas con el alcohol, o hayan tenido problemas con el alcohol, o con el cigarrillo, y estén saliendo de ese tipo de circunstancias, de problemas y de adicciones, porque en realidad son adicciones. Entonces, puede ser que les moleste, que les ofenda, y de cierta manera, sí, uno puede afectarlos. Como decías anteriormente, si eso los va a afectar, yo prefiero no hacerlo. Estamos totalmente 100% de acuerdo. Por eso usualmente, le digo de nuevo, cuando usualmente yo he practicado, son personas que yo personalmente en un círculo privado conozco que no hay problema, no es un asunto, como está diciendo el hermano Sergio,
Es algo que obviamente podemos participar de una libertad en un ambiente donde hay claridad que las que están presentes esas personas no tienen problema. Pero estoy 100% de acuerdo con Sergio, por eso usualmente no es algo que es práctica libre. O sea, usted no me va a ver a mí. ¿Por qué? Porque entiendo que, como dice Manuel, esto puede afectar a personas que a veces no se atreven a decirlo, ¿verdad? Por razones que no tienen que compartir y queremos ser entendidos con ellos o con ellas. Así que gracias, Eli, estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que esa aportación es muy, muy importante y estamos de acuerdo con eso. Bueno, continuamos aquí. La Iglesia espera que sus miembros obedezcan la enseñanza de las Escrituras con respeto a la familia y su gobierno. Como cabeza de la familia señalada por Dios, el esposo debe gobernar a la casa con gentileza, amor, pero con sabiduría y firmeza. La esposa debe estar en sujeción a su esposo en todas las cosas de acuerdo con la regla bíblica. O sea, tiene que ser bíblica la sumisión, no una sumisión secular. O sea, no es una sumisión abusiva, no es una sumisión loca, no, es algo bíblico. Es importante mencionarlo. El esposo y la esposa se involucrarán en la crianza de los hijos en la disciplina del Señor, dándoles un buen ejemplo, instruyéndolos conscientemente en las Escrituras y con toda sabia y firme disciplina, incluyendo la aplicación en amor del castigo corporal cuando sea necesario. Continuamos entonces con la piedad familiar. Se espera que los miembros cumplan sus deberes como hijos, dando honra a sus padres siempre y obediencia mientras vivan bajo el cuidado y la protección de sus padres. Continuamos con la responsabilidad misionera. Es deber de cada miembro de la iglesia local trabajar para la extensión del reino de Dios desde su hogar y hasta los confines de la tierra. Por consiguiente, se espera que devotamente reconozca y aproveche cada oportunidad para testificar de su fe en Cristo, tanto por su vida cristiana consistente como por su testimonio oral. Ore por las misiones y naciones y foráneas. Ofrende para el sostenimiento de la obra misionera. La disciplina correctiva, que es lo que... Pero antes de entrar, déjame hacer un punto aquí. Ustedes no sabían, pero actualmente vieron por lo menos que yo había compartido en los canales de la iglesia de WhatsApp el programa que he estado grabando con el pastor Carlos Maisonet. Ese programa, la iglesia acordó que iba a ser un proyecto, como quien dice, misional. Eso actualmente está saliendo por la radio en Orlando a las 7 todos los martes en una estación 89.1 que es Pura Palabra. Esa misma estación tiene, creo que otra estación AM en el área de Sanford que tiene una repetidora. Esa misma estación tiene 4 repetidoras en Puerto Rico al mismo tiempo que están tocando nuestro programa. Y también está saliendo por cable TV en Puerto Rico. Próximamente va a estar saliendo en otras redes cristianas, aún en ministerios americanos, todas las grabaciones y los artículos que acompañan estas grabaciones. Que la iglesia acordó que el gasto mínimo, pues yo conozco el dueño de la estación y el gerente, creo que nos van a cobrar a la iglesia nuestra como $370 al mes por media hora de transmisión todos los martes. Y no, obviamente ellos nos controlan ni dictan lo que nosotros estamos diciendo. Eso es por las redes sociales. Imagínense, eso no cuesta eso, porque yo trabajé en radio. Esto es más que un regalo. Pero hablando de misiones, lo que los hermanos están dando está siendo usado entonces para alcanzar a muchas personas en diferentes lugares con una perspectiva bíblica en temas. Por ejemplo, el tema que estuvimos hablando ayer era cómo lidiar con hijos homosexuales. Esa fue la tema. Y la meta es poder traer luz a otras personas, poder bendecir a otros cristianos que no son reformados, que no son bautistas, que no son confesionales, pero son cristianos. Y nosotros ser los que van a dirigir y dar una plataforma para que Cristo se pare y sea escuchado. Así que traigo ese ejemplo porque creo que es uno más reciente, donde aparte de nuestro evangelismo personal en el complejo de los apartamentos cerca de aquí, ahora tenemos este programa que también aparece por Spotify y todas las cosas por internet. Es una forma que estamos alcanzando a nuestra comunidad hispana a un nivel más grande. Próximo, la disciplina correctiva, que es este artículo 9, se hace necesaria cuando alguna doctrina herética o una conducta desordenada
o escandalosa aparecen entre los miembros de la congregación. En todos estos casos se debe hacer un esfuerzo razonable para resolver la dificultad, corregir el error y remover la ofensa a través del consejo y amonestación antes de tomar medidas más drásticas. Los principios que aparecen en Mateo 18, 15 al 16 y 1 de Corintios capítulo 5, 1 y 13 deben seguirse en todos los casos de disciplina correctiva. Si la amonestación no es tomada en cuenta, podrá requerirse la suspensión de algunos privilegios como miembro. Si esta medida fracasa, se recurrirá a la expulsión de la membresía. Suspensión. Cualquier conducta por parte de un miembro que disturbe la paz de la iglesia o perjudique un testimonio de ella puede requerir al ofensor y por acción de los pastores se le prive de participar de ciertas actividades de la iglesia de acuerdo a la gravedad de la ofensa. Esta suspensión será anunciada a la congregación por los pastores y permanecerá en vigor hasta que el miembro suspendido muestre evidencia de verdadero arrepentimiento y cambio de conducta. Cuando un miembro suspendido pueda ser restaurado a la membresía completa, esto también será anunciado por los pastores a la congregación. Mientras un miembro esté bajo la disciplina o esta disciplina, será tratado por la congregación de acuerdo con las normas dadas en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, 6 al 15. Por tanto, deberá ser considerado como un miembro y no como si hubiera sido expulsado. Si un miembro ha pecado públicamente, aunque muestre señales de arrepentimiento, incluyendo sumisión a los consejos de los pastores, de todas maneras será privado por algún tiempo de algunos privilegios de la membresía para evitar mayor descrédito a la congregación, así como que otros caigan en el mismo pecado hasta que el ofensor se apruebe a sí mismo y se dé cuenta de la gravedad de su ofensa. Continuamos leyendo. En el caso de una persona sea acusada o sea sospechosa de un pecado grosero y se ausente de la congregación rehusando reunirse con los pastores para que el asunto sea investigado, los pastores anunciarán a la congregación que esa persona está suspendida de sus privilegios. Esta suspensión se mantendrá en vigor mientras continúen las condiciones que la motivaron. Excomunión. Algunos tipos de conductas deben ser consideradas como inmorales y a un miembro impenitente, o sea, que no quiere arrepentirse, culpable de este tipo de conducta, debe ser expulsado de la membresía. Para ser válido un acto de excomunión, debe tener la aprobación de por lo menos 2/3 partes de los miembros presentes votantes. De igual manera, algunas opiniones erradas con respecto a las doctrinas de las Escrituras, en nuestra ortodoxia cristiana, son tan serias que deben ser consideradas heréticas. Un miembro que persista en creer y o propagar cualquier de estas opiniones a pesar de la seria y paciente exhortación de los pastores será excomulgado de la misma manera que una persona inmoral. Así que hará también con quien persiste en perturbar la paz de la iglesia. Terminación de membresía en artículo 10 por traslado. Cuando el traslado es solicitado, los pastores pueden conceder un miembro que se vaya en buena reputación la carta de despedida para la membresía de otra iglesia. Esta carta no puede ser otorgada a un miembro que en ese momento esté bajo la disciplina correctiva de esta iglesia. Los pastores pueden rehusar la carta de traslado para cualquier iglesia que en opinión de ellos sea desleal en cuanto a la fe que ha sido una vez dada a los santos o que no ejerza el cuidado santo sobre sus miembros. Así que si se va a ir a una iglesia loca y usted sabe lo que estoy diciendo. Obviamente nosotros vamos a dar una carta porque nosotros no creemos que usted, y claro, no somos extremos. No es que, ¿a una iglesia reformada? ¿Tiene confesión? Estamos hablando de eso. Es una iglesia que no es, pero entendemos que cuando se escuchan los mensajes se ve, ¿verdad? El liderato, obviamente no es una secta, sino que una iglesia donde se predica el evangelio y se vive para la gloria de Dios. Y podemos ver ejemplos. Continuamos por exclusión. Si un miembro se ausenta por 6 meses de las reuniones regulares de la iglesia sin tener ni presentar motivos que excusen su ausencia, o al mudarse deja de mantener un contacto vital con la iglesia, podrá ser excluido de la membresía de la misma. También cualquier miembro que solicite puede ser excluido de la membresía después de que su caso sea considerado debidamente en
persona. En tales casos no será necesaria la aprobación de la congregación y los pastores, simplemente se anunciará a la congregación que esa persona ha sido retirada de la membresía. Nosotros el domingo tratamos 2 casos así, donde no en este caso que abandonaron, sino que prácticamente se pidió de que estos hermanos estarían no siendo más parte de nuestra iglesia, y por lo menos en uno de los casos sabemos y se nos ha dicho a dónde piensa continuar su membresía. Continuamos con la terminación de la membresía. Si un miembro excluido vuelve a solicitar la membresía, se seguirán nuevamente los procedimientos establecidos en el artículo 7, ¿okay? Por excomunión, por artículo 9 y por fallecimiento. En otras palabras, la única otra forma que se termina lo que es la membresía, porque se excomulgó o porque la persona murió. Preguntas que usted tenga así que le viene a la mente. Muy bien, pues entonces, hermano Alejandro. La pregunta se trata de los tiempos regulares de reunión. Que sé que no hay, bueno, pero sí, no hay la Biblia que diga que los miércoles es un día, ¿verdad? Solamente tenemos el día del Señor. Pero sé que hubo por alguna razón lógica, confesional o tal vez de circunstancia que dijimos que este va a ser el día que nos en medio de la semana. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es esa razón? Porque es que decidimos que es el miércoles adicionalmente del domingo, no del mismo calibre, o sea, no del mismo, sé que no lo sostenemos al mismo la capacidad, la misma importancia, pero igual es algo que parece que tiene importancia, así que quiero saber de dónde deriva esa importancia y por qué es que nos sometemos a eso. Claro, muy buena pregunta. Yo diría que de dónde nosotros o cómo nosotros calificaríamos el miércoles. El miércoles es un día donde nosotros activamente vamos a participar y emplear lo que llamamos los unos a los otros. O sea, ¿cuándo yo voy a entonces emplear los unos a los otros? No es en el servicio del domingo, porque el servicio del domingo venimos a adorar al Señor y todo el mundo tiene su parte y hay un orden litúrgico que es regido por la Escritura. Entonces la pregunta es, si todos trabajamos y todos tenemos estudios, padres, homeschooling, ¿qué otro tiempo entonces tenemos? Que no es todo el día tampoco, ni siquiera a veces es el diezmo del día. El diezmo del día son 2 horas 40 minutos. Nosotros usualmente los miércoles estamos aquí de 7:30 a 9. Entonces, en ese tiempo, el argumento es que nosotros entonces vamos a obedecer los mandatos que Dios nos da los unos a los otros. Entonces, ahora, si yo estoy de una forma donde vemos que la providencia de Dios no me permite llegar, pues es un caso diferente. El carro cogió fuego, se me explotó la goma, en el trabajo hubo una situación donde la otra persona que trabaja está embarazada, tuve que trabajar yo. O sea, hay muchos casos, pero esos son usualmente la minoría. En la mayoría, nuestro deseo es de poder obedecer los mandatos de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo que no se va a poner en el calendario no se va a hacer. Eso es como el asunto de la hora misionera. Nosotros amonestamos y motivamos que el primer sábado del mes puede salir con nosotros 1 hora. Usted puede ir cuando usted le dé la gana. Pero ¿por qué queremos amonestarle que venga con nosotros? Bueno, amonestamos que venga con nosotros porque en esa hora nos podemos entonces disipular a un evangelismo bíblico. Enseñar a otros cómo hacerlo. Cómo ir a ciertos versos, ciertos pasajes, cómo hablar con la persona. Entonces, no es que necesariamente, a la pregunta de Alejandro, que el miércoles es un día impuesto por el Señor, no creo que es un día impuesto, pero imagínate, si el diezmo de la semana, ¿cuál es? Vamos a ver. Los que son de buenos con números. Si tenemos 24 por 7, ¿verdad? 24 por 7. 168 horas. ¿Cuál es el diezmo de eso? 16, 80 minutos. Si fuéramos a diezmar, hermano, nosotros ni diezmamos del diezmo de eso.
Exacto. porque el diezmo de eso sería hora, casi 2 horas, más de hora y media. Y es usualmente lo que nosotros hacemos un miércoles en la noche. El argumento mío es que nosotros tenemos que sacar un tiempo para poder obedecer los unos a los otros. Amén. Un llamado de Cristo. Y si yo no puedo ni siquiera sacar 1 hora y pico para llevar a cabo y poder edificar a mis hermanos en Cristo, pues es un problema. Porque cuando yo llego a casa, mire, cuando yo estoy en casa, aunque yo por lo menos soy pastor, pienso en ustedes, oro por ustedes, pero no es activo, yo no tengo interacción con usted, pero yo tengo interacción con usted los miércoles en la noche. Y en este caso es limitada solamente a ustedes porque los otros hermanos tienen una serie de los atributos de Dios. Pero cuando entonces volvamos a estar todos juntos, yo tengo un tiempo para entonces mi persona, el pastor Sisto, poder enseñar a la congregación en su totalidad. Así que el argumento no sería, hermano Alejandro, uno de aspecto teológico como día, porque no hay día para sustentar, no hay verso bíblico, pero sí creo que el principio es teológico. El principio es teológico. Y como no lo podemos en nuestro caso hacer todos los días, lo ideal sería darle al Señor el diezmo todos los días. Predicar el evangelio, hacer buenas obras, pero no se puede. No se puede. Entonces nosotros pues entendemos que separamos 1 horita y media y pico los miércoles, estudiamos la palabra, cantamos un himno, oramos los unos por los otros y nos vamos.